Hola comunidad de GBESA, bienvenidos a este webinar en donde vamos a conversar cuál es la mentalidad que debemos desarrollar, sobre todo en estos momentos complejos, en estos momentos de crisis, y vamos a compartir justo 4 recomendaciones para desarrollar una mentalidad basada en crecimiento. Antes me presento, yo soy Manuel Echeverría, dirijo Incubasoft, una consultora de negocios donde ayudamos a empresarios, a directivos y a líderes de ventas a crecer sus compañías a partir de atraer prospectos que se conviertan en oportunidades de ventas y en mejorar la eficacia comercial en las organizaciones. Suelo dar pláticas en temas de negocios, conferencias en temas de negocios, temas de ventas. Sin embargo, hoy lo voy a hacer desde una perspectiva mucho más humana, mucho más personal, porque la intención y el objetivo tanto de GBESA como mío es ayudarles con recomendaciones prácticas a sobrepasar esta crisis tanto de salud como económica e incluso crisis personales. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? ¿Cuál es el contexto actual? En términos generales, pues justo con la crisis de salud y económica, es probable que algunos de ustedes hayan tenido alguna disminución en sus ingresos, hayan quedado sin empleo y en el mejor de los casos pues solamente estemos encerrados en casa, pasando tiempo con la familia y lidiando entre el tema laboral y el tema personal. Sin embargo, creo que en esta crisis hay dos tipos de personas. Por un lado, las personas que ya perdieron la cuenta de cuántas series, de cuántas películas vieron en Netflix durante esta cuarentena, y por otro lado, las que ven esta crisis justo como una oportunidad de educarse, de concretar proyectos y sobre todo también de pasar tiempo de calidad con nuestras familias. Ambas pueden tener el mismo contexto. Sin embargo, la forma en cómo ven la crisis, la forma en cómo actúan, es lo que cambia. ¿Y qué es lo que hace que nuestras acciones cambien? Pues justamente la mentalidad que nosotros tenemos. Entonces, en términos prácticos, identificamos dos tipos de mentalidad. La mentalidad, por un lado, de manera estática y por el otro lado, una mentalidad enfocada en crecimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Pues bueno, por un lado, la mentalidad estática percibe los retos y los evita de una manera en donde no se siente cómodo con los retos que se presentan. Por otro lado, una mentalidad en crecimiento, pues disfrutamos los retos que suceden en el día a día. Creemos que la vida está basada en retos y lo interesante de la vida justamente es aprender cómo jugar y cómo sobrepasar estos desafíos. Por otro lado, en los obstáculos, a las personas que tienen una mentalidad estática, pues tienden a abandonar fácilmente sus proyectos, sus planes cuando un obstáculo se presenta. Por el otro lado, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento, pues persisten ante la adversidad. En términos del esfuerzo, pues las personas con una mentalidad estática ven el esfuerzo como algo inútil. Son las clásicas personas que odian los lunes, que ya no ven en la semana el momento en que llegue el fin de semana para estar viendo simplemente películas, series o perdiendo el tiempo en alguna otra actividad. Y pues de alguna manera ven el esfuerzo como algo que no es de valor, ¿no? Buscan hacer siempre el menor esfuerzo. Por el otro lado, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento, pues ven el esfuerzo como parte del camino al éxito. Disfrutamos los días de la semana, nuestras acciones y justamente pues ponemos todo lo mejor de nosotros para tener estos logros que nosotros buscamos. En cuanto a las críticas, las personas que tienen una mentalidad estática ignoran la crítica o lo ven como algo negativo, no reciben esta crítica con valor. Por el otro lado, las personas que tienen una mentalidad basada en crecimiento, pues aprenden de cada una de las críticas y las valoran, pero también saben escoger qué críticas tomar y qué críticas desechar. En cuanto al éxito de los demás, pues justamente las personas que tienen una mentalidad estática se sienten amenazados o tienen envidia del éxito ajeno. Sin embargo, las personas que tienen una mentalidad basada en crecimiento, pues de alguna manera encuentran lecciones de inspiración, lecciones de crecimiento para sí mismo en el éxito de los demás.
En términos simples, el resultado de una mentalidad estática pues es justamente un estancamiento. Pasa mucho tiempo y sentimos que no estamos creciendo en lo personal ni en lo profesional y por lo tanto en lo económico, y de alguna manera pues vivimos la vida como básicamente la vida nos va llevando, ¿no? Por otro lado, en una mentalidad de crecimiento pues tendemos a conseguir un mayor número de logros, y en este momento de crisis es importante pasar de una mentalidad estática a una mentalidad de crecimiento. Y lo importante es que muchas veces esta serie de mentalidades se da de manera inconsciente. Entonces, a lo que les invito el día de hoy es justamente a que pasemos de una mentalidad estática a una mentalidad de crecimiento de manera intencional, de manera consciente. Entonces, en este contexto actual es importante también desarrollar el músculo de la resiliencia, y justamente sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a dar 4 recomendaciones para desarrollar una mentalidad de crecimiento, y la primera es cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras emociones. Actualmente vivimos una avalancha de malas noticias, que si el número de contagiados en la ciudad o en el país en donde vivamos pasó de X a Y, si hay empresas que están teniendo problemas económicos, si el precio del crudo ya vale menos que una pizza, esa es una de las noticias que yo me encontré. Sin embargo, es importante cuidar el consumo de información que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué? Porque una mente abrumada tiende a paralizarnos y tiende a deprimirnos. Estamos escuchando cada vez más malas noticias, y yo les recomendaría como primer punto pues decidir qué noticias consumir, qué filtros agregar. No es necesario que revisemos todos los días al menos la cifra del número de contagios. En lo personal esa es una táctica, una acción que yo realizo. Trato de pues no estar dándole seguimiento detalle a detalle a las cifras, sino más bien trato de informarme en torno a mi contexto, lo que yo tengo que cuidarme, sobre todo también en un contexto de negocios. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo las empresas para sobresalir? Y más bien enfocarme en la solución y no tanto en la problemática. Por un lado, es importante que también ustedes sean conscientes de las medidas que deben tomar y busquen información que les ayude a construirse. En este caso, este webinar creo que forma parte de un contenido que les ayuda a desarrollarse y no un contenido que les abruma, o al menos ese es el objetivo. Por otro lado, es importante cuidar las palabras y los pensamientos que tenemos en nuestro día a día, ya sea en un contexto familiar o en un contexto profesional. Las palabras que utilizamos nos definen. Si decimos que nosotros somos unos brutos, pues inconscientemente estamos metiéndonos basura a nuestra mentalidad, a nuestras emociones. Reflexiona cuáles fueron tus últimos pensamientos, cuáles han sido tus últimas verbalizaciones, es decir, las palabras que les dices a tus hijos, a tu familia, o incluso las palabras que te dices a ti mismo. Y trata de pasar de un enfoque negativo a uno positivo. Es decir, si pierdes por alguna razón tu empleo, trata de pensar en las oportunidades que puedes generar. Cambia de alguna manera los juicios hacia ti mismo y hacia las demás personas, también por aceptaciones. Entonces creo que esto va a ayudar a tener una mente mucho más limpia, una mente mucho más abierta, mucho más sana, sobre todo en un momento complejo. Por otro lado, es importante también que cuides el ambiente. Está comprobado que si modificas el ambiente o el entorno en donde estás, puedes modificar tu comportamiento de forma intencionada. Por ejemplo, si vas a trabajar desde casa, trabaja en un espacio limpio, en un espacio cómodo, con una silla ergonómica, con un escritorio adecuado. Evita trabajar en posturas inadecuadas. En los anteriores webinars han ya comentado qué posturas no son las adecuadas para estar trabajando en casa, y al menos busca un espacio que defina pues tu lugar de trabajo, ¿sí? Evita estar trabajando con pues, distracciones que de alguna manera no te permitan trabajar de manera adecuada, y de igual manera trata de tener elementos a tu alrededor que te motiven. Por ejemplo,
en mi estudio. Yo trato de tener libros que me inviten a desarrollarme. Tal vez algunos están en cola de lectura, pero que cuando menos tratan de temas que son relevantes para mí y que ahí están y están recordándome que debo estar nutriéndome de información valiosa. Entonces, eso es algo que yo en particular trato de hacer, cuidar mucho el ambiente en donde estoy, que esté un ambiente limpio, que hayan elementos que recuerdan lo que yo busco hacer, el propósito que yo tengo, y pues es algo que ustedes pueden implementar. La segunda recomendación tiene que ver con abrazar la imperfección y, sobre todo en este contexto, abrazar la incertidumbre. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, en torno a las imperfecciones, acepta que tú tienes fortalezas y que tienes áreas de oportunidad. Piensa que no eres un producto terminado, es decir, eres una persona que va a estar en constante mejora, y que el hecho de que hace un año tal vez no seas bueno en algo, pues no quiere decir que en este momento no lo seas. Atrévete y acepta los errores que puedas cometer. Acepta también que no todos los planes van a salir como tú quieres, pero por eso no dejes de tomar acción. De alguna manera es, por ejemplo, decir que es probable que cuando salgas a manejar en tu auto, pues tengas un accidente. Eso es probable. Sin embargo, eso no cambia la acción que tú puedes tener o la decisión de manejar. Entonces, en ese sentido también es importante abrazar la incertidumbre. No sabemos qué va a suceder en el contexto del coronavirus, con la economía, en temas de salud, en qué momento va a pasar todo esto. Si bien hay muchos investigadores, muchos economistas, muchos especialistas en salud que dan sus tiempos, la realidad es que es un momento incierto. Entonces, actualmente vivimos esos momentos de incertidumbre, y la realidad es que hace unos meses, antes del contexto del coronavirus, pues tampoco teníamos certidumbre de todo. No sabíamos si íbamos a tener un accidente. No sabíamos si íbamos a perder nuestro empleo por alguna otra razón. Simplemente ahora la incertidumbre está cada vez más presente, y de igual manera es importante aprender a manejar la incertidumbre. Entonces aquí hay algunas recomendaciones prácticas sobre cómo manejar la incertidumbre, sobre todo en estos momentos. Lo primero es identificar qué es lo que te causa incertidumbre. Tal vez perder tu empleo, tal vez que tu familia se contagie. Identifica qué es aquello que te causa cierta sensación de desesperación, de ansiedad, de incertidumbre, vaya. E infórmate en fuentes confiables, ¿sí? Contextualízate de qué está pasando en el mundo, compara el efecto en otros lugares, por ejemplo, ¿sí? Si tienes un negocio, si tienes una empresa, pues identifica qué está pasando en industrias similares a la tuya, o incluso en tu industria en otros lugares. Y eso te puede dar un mejor escenario de, bueno, cuál puede ser los planes que puedes hacer a futuro, ¿sí? Y justamente hablando de los planes, yo te recomiendo también empezar a hacer planes de mucho menor corto plazo. Tal vez no pensemos cómo va a pasar el próximo año o qué va a pasar en 5 años. Limitémonos en estos momentos en tener un enfoque de planificación mucho más corto. Estar planeando tal vez lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, tanto en nuestra vida como en nuestra compañía, si es que tenemos un negocio. Y justamente algo que también es importante es tener reacciones mucho más ágiles, ¿sí? En términos de negocios, por ejemplo, si estás haciendo cierta planificación o vas a girar tu emprendimiento hacia una directriz, pues evalúa rápido si esta directriz es la que realmente te conviene. Y más adelante vamos a hablar sobre cómo hacer estas evaluaciones o cómo encarar estos retos. Pero también es importante que te prepares para lo peor. Vaya, hasta ante estos momentos de incertidumbre, pues es probable que en algún momento tengas ciertas afectaciones económicas. Es probable que tal vez tengas cierta inestabilidad, si no es que ya la tienes. Entonces prepárate para ese momento, ¿sí? Empieza a ahorrar desde ahora si es que no lo has hecho. Sé precavido con tus gastos y de alguna manera espera lo mejor. No vivas creyendo que todo lo malo va a pasar, solamente prepárate para ello.
La tercera recomendación para tener una mentalidad de provecho, una mentalidad de valor, sobre todo en tiempos de crisis, una mentalidad de crecimiento, es justamente encarar tus retos. Tus retos ahora son tus nuevos mejores amigos y tenemos que ver nuestros desafíos como tal. ¿Sí? Entonces, algunas recomendaciones prácticas para encarar nuestros retos de manera adecuada, pues la primera es replantear nuestras acciones. Es probable que tú te sientas abrumado, ¿sí? Sobre todo si tienes ya alguna afectación por el contexto de la crisis de salud o económica, ¿sí? Sin embargo, haz una pausa, ¿sí? Dedícale un tiempo, ya sea un fin de semana, una semana completa, lo que tú consideres necesario para darte esta pausa, replantear un poco lo que tienes y lo que eventualmente habrás perdido, ¿sí? Y abócate en pasar tiempo con tu familia, abócate en tal vez pasar algunos momentos de diversión, de desconectarte un poco del problema. Y después, ya una vez que hayas tomado esta pausa, identifica cuáles son los retos de fondo, ¿sí? Diferencia cuál es el síntoma y cuál es el problema, ¿sí? Si por alguna razón, no sé, perdiste cierto porcentaje de tu sueldo o perdiste incluso tu empleo mismo, identifica si es la razón el hecho de que tú seas un mal profesional o incluso simplemente un momento de vida en que la empresa donde trabajabas o en la que actualmente trabajas está pasando, ¿sí? Normalmente hay compañías que están en una etapa de sobrevivencia, ¿sí? Por ejemplo, algunos restaurantes, industrias del sector turístico, de hotelería. Es normal hasta cierto punto en este contexto. Estas empresas dependen de la socialización para crecer. Entonces, ellas de alguna manera están sobreviviendo. Sin embargo, eso no significa que tú seas un mal profesional, que tú seas una mala persona. Entonces, entiende que el síntoma fue tal vez el que tú veas una afectación en tus ingresos personales, ¿sí? Y el problema de raíz, pues es el contexto económico que estas empresas en particular viven. Identifica que otras compañías tal vez están viviendo un mejor momento y que incluso están buscando profesionales como tú. O si por alguna razón perdiste tu empleo, pues identifica qué oportunidades hay, en este caso, para emprender o para ir formando otras fuentes de ingresos, ¿sí? Una vez que hayas identificado cuáles son los retos de fondo, yo te recomiendo desprender las emociones de los retos. Eso es algo que en lo particular a mí me sirve mucho, sobre todo cuando hay momentos difíciles, no nada más por el coronavirus. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si tú tienes problemas económicos, es probable que pienses que vas a tener una afectación familiar, qué va a pasar con la escuela de tus hijos, te sientas mal, te sientas abrumado, ¿sí? Yo te recomiendo, cuando evalúes el reto que tengas enfrente, tratar de desprender el tema emocional. Deja de alguna manera a un lado pues lo que sucede o lo que podría tener como implicaciones en la familia. Eso es algo que probablemente ya sabes y que no estás resolviendo al traerlo en este momento. Entonces enfócate tal vez en la problemática particular, en el reto de fondo, y bueno, empieza a cambiar tal vez tu perspectiva de los retos, ¿sí? Todo problema representa una oportunidad para mejorar, ¿sí? Y una oportunidad real, es decir, al final, ¿qué pasa si pierdes tu empleo? Pues puedes encontrar un mejor empleo, ¿sí? ¿Qué tan pronto? No lo sabemos, pero al final es una oportunidad para generar una nueva fuente de ingresos, tal vez, de concretar algún proyecto que tenías ahí aislado y que por alguna razón, por tiempo, por tal vez estar en tu zona de confort, pues no habías hecho. Entonces piensa que esto que te está sucediendo puede ser una oportunidad que dentro de unos años voltees a ver para atrás y digas: qué bueno que me pasó esta crisis, qué bueno que esta crisis me empujó a hacer tal vez algo que yo no iba a hacer si no me sentía comprometido, ¿sí? Encuentra en tus problemas, encuentra en tus retos justamente esas fuerzas para salir adelante, esas fuerzas para crecer, para ser una mejor persona, para desarrollarte, para generar ese nuevo proyecto, ese emprendimiento, ¿sí?
Recuerda que cada reto te invita a vivir una nueva experiencia y disfruta el camino. Piensa también en cómo sí puedes resolver esto, ¿sí? Sea el problema que estés teniendo, piensa cuáles pueden ser las vías de solución. Incluso, una manera práctica en cómo puedes hacer esto, te recomiendo que una vez que hayas identificado el síntoma, agarres una hoja de papel, una libreta y pongas en el centro del papel cuál es este problema, cuál es este reto de fondo que tú tienes. Dibuja un círculo a su alrededor y empieza a dibujar líneas hacia él. Y en cada una de esas líneas pon cuáles podrían ser las posibles soluciones, ¿sí? Y empieza a evaluarlas cada una de ellas. Y con base a ese análisis que tú hagas, pues replantea tus acciones, ¿sí? No eres una persona estática, recuerda, eres una persona dinámica, una persona que se mueve y una persona que puede salir adelante en esta situación. Por otro lado, aunque suene contraintuitivo, es importante que también te aventures a tomar ciertos riesgos. Es decir, inicia aquel proyecto que tal vez tenías pendiente y que por falta de tiempo, por falta de ganas, pues no lo habías hecho, ¿sí? Estaba tal vez ahí escondido. Busca adaptar tus acciones, busca adaptar tu trabajo, tu empresa al contexto actual. Creo que en este momento las empresas, las personas que van a salir adelante, pues son las que están alertas de lo que está sucediendo a nivel país, a nivel global, en términos de salud y en términos económicos, pero también en cómo está cambiando la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros trabajamos, ¿sí? Y seguramente hay, por ejemplo, en un contexto comercial, pues hay vendedores que no saben cómo prospectar desde casa, ¿sí? Pero hay otros que están viendo maneras e incluso están teniendo mejores resultados. Regreso a la idea central. Hay dos caras de la moneda. Tú decides en cuál cara puedes y quieres entrar. Considera que lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Por ejemplo, en mi caso, quiero ser muy transparente y sobre todo hablar con congruencia, pues yo tenía un proyecto guardado de abrir una academia en línea, sobre todo en temas de crecimiento de negocios, de ventas y de desarrollo humano, desarrollo personal. Sin embargo, lo tenía ahí guardado, ¿sí? El coronavirus nos empujó a reaccionar y es así como abrimos Growth Lab, una academia que definimos más bien como un laboratorio de experimentación en temas de crecimiento, en temas de negocios, en temas de ventas. Y hasta el momento ha tenido buena aceptación. Ya hay prospectos interesados en nuestros programas. Desarrollamos ya una serie de programas de crecimiento que están abiertos para directivos, para líderes de ventas, para pues toda persona que busca tener un crecimiento en lo personal, en lo económico y obviamente en sus negocios y en sus ventas. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo, a pesar de la incertidumbre que yo vivía, a pesar de tal vez algunas afectaciones que tuvimos tanto en la compañía como a nivel personal, pues bueno, tenemos que hacer lo mejor con lo que hay, ¿sí? Y toma riesgos. Sin embargo, es importante que también calcules tus riesgos. Investiga cómo otras personas están resolviendo tu mismo reto, ¿sí? Por ejemplo, si tuviste una disminución de tus ingresos, pues platica con un amigo, con un familiar, sobre todo que tú consideres de valor y que es una persona inteligente, una persona sabia, y piensa y pregúntale cómo él está resolviendo este mismo reto. Identifica también qué es lo que tú puedes hacer, ¿sí? Pero también identifica cuál es tu alcance. Si vas a hacer un nuevo proyecto, identifica qué puede ser viable y qué no. Investiga un poco antes, ¿sí? Haz algunas pruebas. Por ejemplo, si en este momento quieres lanzar un emprendimiento, pues empieza tal vez de manera mucho más reducida o probando algunas acciones clave, ¿sí? Por ejemplo, en un tema familiar, integra nuevas dinámicas a tu vida familiar, integra y busca la unión en tu familia, ¿sí? Y también es importante que identifiques cuál es la línea del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si perdiste tu empleo, sé consciente de cuántos meses tienes para cubrir tus gastos, ¿sí? Pero también si estás generando un nuevo proyecto, sé consciente que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana
que tienes que trabajar duro, que tienes que trabajar de manera muy enfocada, y es importante ir trazando hitos a lo largo del tiempo. Es decir, una carrera de un maratón, pues para que llegues a la meta tienes que correr primero los 100 metros, después tienes que ir corriendo otros 100 metros y así sucesivamente. Entonces haz lo mismo, identifica con tu proyecto, tanto profesional, de negocios o incluso en tu proyecto personal, pues bueno, cuáles son estos hitos que van a ir sucediendo a lo largo del tiempo, cuáles son tus primeros 100 metros, cuáles son tus siguientes 500 metros, cómo vas a saber que llegaste a la meta. Ten claridad en esto. Si estás haciendo, por ejemplo, tal vez esto en un plano familiar, pues reúnete con tu familia y aprovechen el tiempo y planeen juntos cuáles son esos 500 metros, cuáles son esos 100 metros. Y de igual manera, si eres un líder de negocios, si eres alguien que tiene bajo su responsabilidad liderar un equipo de trabajo, pues reúnanse y juntos evalúen pues cuáles pueden ser esos hitos, cuáles pueden ser esos 100 metros y sobre todo qué acciones necesitan hacer, quién va a correr qué kilómetro o qué tramo, y trabajen en conjunto a nivel familiar o a nivel de negocios. Por último, mi última recomendación es traducir siempre tus experiencias y tus errores en aprendizaje, ¿sí? Y es ahí donde entra una palabra que en lo personal me gusta mucho y me identifico mucho con ella, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Tal vez algunos ya la conocerán, otros lo habrán escuchado porque suele estar de moda, pero en términos simples, para mí la resiliencia es nuestra capacidad de caernos, de levantarnos, sacudirnos el polvo y volver a la carrera, salir adelante. Entonces, esto es una habilidad, es un músculo que se desarrolla. Y justamente estamos viviendo un momento interesante de nuestras vidas en donde podemos desarrollar nuestro músculo de la resiliencia. Es importante que sepas que vas a equivocarte, que eventualmente tendrás un fracaso, pero confía en tu inteligencia para aprender y al menos cuando vuelvas a intentarlo, cuando vuelvas a sacudirte el polvo y a salir adelante, pues intentar formas distintas de reflexionar qué fue lo que fallaste, qué fue lo que hiciste mal, qué pudiste haber hecho de manera adecuada o simplemente de qué otra forma pudiste haber hecho algo. Entonces es importante que en este momento seas muy consciente de cómo estás desarrollando este músculo de la resiliencia. Y si ya te caíste, pues levántate, sacúdete el polvo y sal adelante. Mientras tengas vida, puedes resolver prácticamente la mayor parte de los problemas. Y sobre todo, disfruta el camino. Estamos viviendo un momento complejo, pero a la vez estamos viviendo un momento histórico. Depende de nosotros si este momento histórico lo utilizamos como una oportunidad para crecer, para ser mejores personas, para, tal vez si lo ves en un contexto de negocios, abrir nuevas líneas de acción, nuevas unidades de negocios, nuevos emprendimientos, o si lo ves como un problema y simplemente como un tiempo perdido en donde tienes que quemar tu tiempo viendo series, viendo películas. No está mal hacerlo, yo también lo hago, pero que no se base tu cuarentena o tu tiempo libre en simplemente quemar el tiempo. Valora el proceso, no solo el resultado. Entonces, esas son mis 4 recomendaciones para desarrollar una mentalidad de crecimiento, sobre todo en estos momentos de crisis. Yo te recomiendo que, si es necesario, vuelvas a escuchar este video, anota las ideas que hayan sido más útiles para ti y sobre todo, ponlo en práctica, porque de nada tiene sentido el que veas un webinar o el que veas un contenido si al final no lo traduces a una acción. Entonces, espero que esta información haya sido de valor para ti y sobre todo deseo que tú y tu familia tengan mucha salud. Agradezco también a Gevesa por permitirme traer este mensaje y recuerda también seguir a Gevesa en redes sociales. También voy a dejar algunas redes sociales mías para que estemos en contacto y muchas gracias por participar en este webinar.